Y Human Rights Watch denunció un retroceso en materia de derechos humanos, esto en América Latina, debido a las complejas situaciones económicas, políticas y sociales que atraviesan algunos países de la región. A ver, queremos ahondar en este tema y otros también. Nos acompaña el director para Américas de este organismo, José Miguel Vivanco. ¿Cómo está? Muchas gracias. A ver, cuando hablamos de América Latina, primero, ¿de qué estamos hablando en términos de derechos humanos? Como para llevarlo a conceptualización directamente. A ver, estamos hablando de algunos países clave. Por ejemplo, México, varios en Centroamérica, con la excepción de Costa Rica, Colombia, Venezuela, por cierto, Cuba, República Dominicana, Haití, Brasil. Yo te diría que en eso, allí está centrado lo que es los sitios donde mayores retrocesos se están dando, donde se combinan crisis en todo orden, crisis política, crisis institucional, falta de credibilidad de la democracia o digamos desplome en la credibilidad del sistema democrático, lamentablemente, escándalos de corrupción y mucha violencia. Y eso se traduce en términos prácticos, ¿eh? ¿En qué hay retroceso en términos de derechos humanos? ¿Qué hechos son los que están evidenciando que esto esté yéndose atrás? El mayor retroceso se da en la medida en que hay algunas autoridades de gobierno que deliberadamente deciden recortar libertades y derechos y concentrar el poder en sus manos. Y el resto de la comunidad regional, por múltiples razones, incluyendo intereses, pero también distracciones domésticas, locales, no protestan como ocurría en el pasado, cuando se producían este tipo de desafíos. Yo te diría que el mejor ejemplo de este tipo de circunstancias es Venezuela, donde el deterioro es creciente y consistente en los últimos años. Y la situación hoy día es absolutamente crítica. Sin embargo, es muy poco lo que todavía se escucha desde afuera, salvo apoyar la iniciativa de un diálogo que es promovido por Rodríguez Zapatero, el ex presidente del gobierno español, que está haciendo unas gestiones que realmente no tienen ningún resultado. Lo que le ocurre al periodista chileno-venezolano Braulio Jatar, ¿es quizás el fiel reflejo de esa situación o no? Yo creo que sí. Y eso es lamentable y eso es lo delicado del tema. ¿Y por qué? Porque ¿cuáles son los elementos que están en este caso que a su juicio reflejan un poco la situación? Lo reflejan porque se trata de un periodista que cometió un error o un delito. Y ese fue el promover, dar a conocer al mundo entero imágenes de un cacerolazo que sufre Maduro en la isla Margarita. Es su medio el que coloca esto en el internet a la disposición del mundo entero. Y eso al día siguiente le cuesta ser interceptado por la policía política. Lo llevan a la sede del SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia de Venezuela, en Isla Margarita, y le empiezan a fabricar pruebas y cargos, ¿no? Fíjate que ha pasado más de una semana en detención, Braulio Jatar, y todavía no le permiten reunirse en privado con su abogado. O sea, el abogado que tiene que escucharlo, ver cómo interpone su defensa, hoy día al abogado se le vence el plazo más importante para interponer un recurso de apelación e intentar liberar a Braulio Jatar. No lo puede hacer porque nunca se ha podido reunir con él. Si están todos esos antecedentes de parte de ustedes, de parte de las naciones en general, ¿por qué cuesta tanto condenar o no a Venezuela en términos de derechos humanos y por qué tanto cuesta poder actuar en torno a un país que al parecer, evidentemente, y de ahí vemos otros países de la región, pero evidentemente estaría vulnerando los derechos humanos? Mira, por varias razones. Ideología, es decir, hay muchos, y no solo gobiernos, sino que sectores de opinión pública que todavía lamentablemente creen que para violar los derechos humanos hay que ser de un signo ideológico. Y si se trata de un gobierno que se dice de izquierda, populista, aunque en realidad si revisan un poco se dan a dar cuenta que en el caso de Venezuela gobierna un régimen cívico-militar. Los militares, tanto activos como en retiro, tienen una presencia, yo diría, mayoritaria hoy día en Venezuela. Pero la ideología pesa, lamentablemente. Pero también pesan los intereses. O sea, Venezuela
hasta hace muy poco era una potencia muy importante. Y los países se mueven por intereses, no por valores. Para que se pueda mover en función de valores, hay que ejercer presión de opinión pública. Ahora, en el caso de Braulio Jatar, el gobierno de Chile creo que ha actuado ejemplarmente. La Cancillería, con un profesionalismo, ha simplemente insistido en los principios. Se trata de la protección a la que tiene derecho Braulio por haber nacido en Chile, el 58, y las explicaciones que debe dar el gobierno de Venezuela frente a una detención arbitraria. Pero, a juicio de la visión de ustedes, actuó la Cancillería chilena, salió durante la jornada, Venezuela respondió, señalando que, en palabras sencillas, Chile no se pudiera meter a temas que son internos de Venezuela. Y la Cancillería volvió a sacar un comunicado hace pocos instantes atrás, señalando respecto a los derechos que se tenía y por lo cual y por qué se había referido a este tema. Pero a juicio de ustedes, ¿cuál es el riesgo que hay aquí en Venezuela de no actuar prontamente? ¿A qué se ve enfrentado no solamente Venezuela, la región, por esta situación que se vive en Venezuela y sumado a los otros aspectos que hay también regionales? Mira, en Venezuela se están cerrando las posibilidades de salidas democráticas. La concentración de poder es total. Hay un poder ejecutivo que domina al poder judicial y lo utiliza para legitimar sus acciones y para, cada vez que es necesario, bloquear cualquier legislación, cualquier proyecto legislativo, cualquier ley que es aprobada por un Congreso que tiene una aplastante mayoría de oposición. Los medios de comunicación independientes casi no tienen hoy día relevancia en Venezuela. Entonces, una salida constitucional que queda es el referéndum revocatorio. Pero para que ese referéndum tenga un impacto, hay que celebrarlo este año, no el próximo. Si se llega a dilatar hasta el próximo año, en ese caso, y pierde Maduro, como indican todas las encuestas, su vicepresidente lo sustituye hasta el final del periodo, con lo cual nada cambia en Venezuela. La situación de desabastecimiento, de alimentos, de medicinas, los niveles de inseguridad que hay en Venezuela, las pandillas armadas que son llamados colectivos en Venezuela y que tienen licencias para detener, para portar armas, para disparar. No hay rendición de cuentas. Es decir, la indefensión en la que se encuentran la gran mayoría de los venezolanos es enorme. Si no hay un esfuerzo concertado de la comunidad regional, de las democracias latinoamericanas, para ponerle límites a esta situación, por ejemplo, bajo la Carta Democrática, y abandonar este esfuerzo de diálogo que hasta ahora no ha arrojado ningún resultado, esa situación se va a ir empeorando, crecientemente a un contexto donde puede haber mucha más violencia. Ahora yo quiero trasladar, aprovechando el tiempo y que está junto a nosotros, conocer su opinión respecto a la Subsecretaría de Derechos Humanos en nuestro país, donde Lorena Frías fue nombrada para poder formarla y llevarla adelante. ¿Qué le parece ese nombre y qué le parece su figura para un proceso que es re importante para un país que al parecer dentro de la región está bastante más avanzado quizás a otro, pero que tiene muchos desafíos por delante? ¿Ustedes cómo ven? Porque estuvo también varios años, 6 años en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por lo tanto hay ya me da la sensación que no sé si un juicio, pero una opinión respecto a ella. Sí, por supuesto. A ver, primero, este cargo de la subsecretaría fue creada durante el gobierno anterior del presidente Piñera y creo que fue una decisión muy acertada. Finalmente, hay una persona que asume estas responsabilidades y a mí me parece que Lorena Frías tiene la experiencia y cuenta con el récord, con los antecedentes necesarios para asumir una responsabilidad de esta naturaleza. Es cuestión de revisar las contribuciones que ha hecho el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Yo creo que Chile debe estar orgulloso de contar con una instancia de esa naturaleza que ha logrado traducir el tema de derechos humanos no solo a una cuestión que compete a las atrocidades cometidas durante la dictadura militar, sino también a cuestiones que, desde el punto de vista de discriminación o de excesos en el uso de la fuerza por parte de carabineros, se viven a diario, especialmente por los chilenos que están expuestos a este tipo de abusos. Y el Instituto creo que ha hecho una gran labor. Yo discrepo de la opinión de algunos parlamentarios de oposición. Me parece que Lorena es una muy buena carta y, a juzgar por el récord del Instituto Nacional que ella dirigió durante ya 6 años, me parece que es una
es una excelente oportunidad para fortalecer y desarrollar políticas públicas en el ámbito de derechos humanos en Chile. José Miguel Vivanco, muchas gracias por estar junto a nosotros.